Hace 8 días meditábamos en cómo Dios ha querido que su pueblo viva en medio de un mundo caído. ¿Lo recuerda? Dios quiere que su pueblo trabaje en medio de un mundo caído. ¿También lo recuerda? Y de esa manera vemos entonces que debemos saber cómo vivir en medio de ese mundo donde Dios nos ha puesto, pues Él no quiere quitarnos del mundo, sino guardarnos del mal. Pero este mundo nos presenta varios desafíos. Hay adversidades, incertidumbre, que parece ser la constante y la norma. Y es fácil perder de vista la realidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero la historia de José y de su familia en Egipto nos recuerdan que incluso en medio de la adversidad, Dios muestra su gracia para nuestro bien. En el pasaje que acabamos de leer del capítulo 47, vemos que Dios provee para las necesidades tanto del mundo caído como también para su pueblo escogido. En ese país extranjero, en medio de una hambruna terrible, y Dios fielmente muestra su gracia, insisto, sosteniéndole. Podemos entonces, a la luz de esta historia, aprender importantes lecciones sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo cual he querido darle como título al tema de esta mañana: la gracia que prospera mi vida. La gracia que prospera mi vida. En este sermón exploraremos 3 puntos claves. Estos puntos se desprenden de esta historia que nos presentan los últimos versos del capítulo 47 del Génesis. En primer lugar, veremos cómo vivimos en un mundo que prospera por la gracia común de Dios. Ese es el primer aspecto que tendremos en cuenta. Un mundo que prospera por la gracia común de Dios. En segundo lugar, examinaremos cómo vivimos los creyentes como un pueblo que prospera por la gracia especial de Dios. Y en tercer lugar, consideraremos cómo viviremos en un mundo más próspero por la gracia especial del Señor. A través de esta exploración esperamos profundizar nuestra comprensión en la gracia de Dios y nuestra dependencia de Él en toda nuestra vida. Vamos entonces, hermanos y amigos, al primer punto. Vivimos en un mundo que prospera por gracia común. Hermano, y usted, amigo, cuando le hablamos de gracia, como lo dijimos en la primera parte, en la escuela dominical, la definición más corta y común del atributo de la gracia de Dios es que Él tiene misericordia y da bendición al que no lo merece. Esa sería una definición sencilla, corta. Obtener el favor divino cuando no lo merecemos. Ahora piense usted, ¿quiénes merecen el favor divino? ¿Usted cree que es un merecedor del favor divino? Piénselo bien, porque nuestro corazón a veces nos hace patinar de alguna manera. ¿Piensa usted
que es merecedor o merecedora del favor divino? Bien, la pregunta entonces tiene una respuesta. El favor divino, la única manera de ser merecedores del mismo sería siendo personas rectas, justas y buenas. Pero lo cierto es que, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amigo, esa es la realidad de nuestra condición. En consecuencia, si no fuera por la gracia de Dios, no recibiría usted tantos bienes, tantas bendiciones en su vida, a pesar de su maldad, a pesar de su pecado. Es solo por gracia que no hemos sido consumidos. Es solo por gracia que usted no recibe realmente el pago que merecen sus pecados. Es solo por gracia. Y desde que entró el pecado en el mundo, y por cuanto todos pecamos, la justa ira divina y la maldición está sobre el mundo entero, incluida la creación. Mas Dios, en su gracia común, en esta condición de un mundo bajo maldición y unos hombres bajo condenación por el pecado, Él prospera a buenos y malos, a justos e injustos. Esa es la realidad de lo que vivimos. Vivimos en un mundo que prospera solo por la gracia común de Dios. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. No es realmente porque alguien lo merezca, me comunico. Es por la gracia de Dios y es por la gracia común. Así que lo primero a remarcar aquí es que el mundo en que vivimos está bajo maldición. Las calamidades, los desastres y todo tipo de tragedia son adelantos de un justo juicio que merecen nuestros pecados. El hombre incrédulo y aún el creyente a veces se pregunta: ay, ¿y por qué será que Dios permite esta tragedia? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Será que es que somos merecedores de un trato mejor? Pero el mundo en general está bajo el juicio divino. La hambruna que cayó sobre la tierra en tiempos de Jacob y José son una muestra del justo juicio de Dios que cae sobre la humanidad a causa del pecado. Versículo 13 del capítulo 47, estamos en Génesis. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. ¿Puede usted imaginarse una condición como esta? ¿Puede usted imaginarse una hambruna mundial terrible donde no hay qué comer? Donde empezamos a ver rostros pálidos, niños delgados y otra clase de escenas que quizás conocemos por algunos eventos históricos cercanos a nuestro tiempo que han dado como resultado hambre y desnutrición. Imagínese ese ambiente en todo el mundo. No hay que comer y la gente deambula buscando algo para saciar su hambre. Y dice puntualmente, dirigiendo la vista, la mirada hacia dos tierras, Canaán y Egipto, dice que
desfallecían por el hambre. El mismo pueblo de Egipto cayó en la ruina por este juicio de Dios. Se vieron así al borde de la muerte y poco a poco fueron perdiendo todo lo que tenían para tener un poco de pan para saciar su hambre y salvar su vida. Verso 14 al 16. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti. ¿Por qué moriremos delante de ti? ¿Por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados. Y si se ha acabado el dinero. Esa era la situación, esa era la condición. Egipto había caído en la ruina. Había dado primero todo su dinero para comprar pan. Había ido hasta donde estaba José, era el único lugar donde había reservas. ¿Recuerda por qué? Porque Dios había puesto allí a José y le dio la sabiduría necesaria, Dios a José, para que almacenaran gran cantidad de reservas, y allí era el único lugar donde había sustento, y allá fueron entonces a pedir y compraron. Y cuando se les acabó el dinero, entonces dijeron: bueno, pero ¿por qué vamos a morir delante de ti? Y entonces José les dice: bueno, pues vendan lo que tienen, vendan sus bestias, sus animales y compren entonces, y yo les voy a dar más pan. Hermano, amigo, hay una calamidad mayor que la hambruna que cayó sobre la tierra en aquel entonces. Se trata de que todos hemos pecado y todos nos encontramos bajo el justo juicio y condenación divina por causa del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y nada de lo que tengamos nos alcanzará, nada de lo que tenga el ser humano alcanzará para pagar por nuestra vida ante Dios. Nada alcanzará para pagar por el pan que libra nuestras almas de la muerte y de la condenación eterna. Amigo, sus bienes, su dinero, su profesión, su estabilidad no les servirá de nada delante de Dios para librarlo de la muerte eterna. El día llegará cuando, teniendo todo lo que el mundo ofrece, no le alcanzará ni le servirá para nada ante la muerte eterna. Solamente entregando su vida a aquel que puede darnos el pan de vida, uno como José, acudiendo al único que ha venido al mundo para darnos vida y vida en abundancia, aquel que tiene suficiente reserva y recursos para saciar nuestra alma eternamente, yendo allá a Cristo, el Hijo de Dios, el José que quita el pecado del mundo. Como dice Juan 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cómo es posible esto? Y le dijeron al Señor: danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Amigo, señor, señora, usted, joven, no piense tanto. Hoy hay aliento en su boca, quizás esta noche no lo haya. Vaya a Cristo. Solo necesita, como hizo Egipto, ir a donde hay pan. Solo necesita usted ir a el pan de vida, ir a Cristo en busca de ese pan, como iban a José, dice el versículo 15. Vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti? Y el Señor Jesús dice: todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amigo, el Señor está dispuesto a recibirle. El Señor Jesús no se queda con los brazos cruzados viendo que su alma se pierda y se arruine en el infierno. Si usted va a Cristo por salvación, perdón y vida eterna. Si usted va en busca de la gracia en Cristo, usted la hallará. Y Cristo le dará pan y le dará agua para saciar su sed. Lo segundo que quiero remarcar aquí es que Dios da gracia común por causa de su pueblo. Todo lo que está sucediendo aquí en este pasaje estaba en el plan y en los decretos de Dios y estaba en su control. Dios había planeado todo para salvar a su pueblo de la calamidad que traería sobre el mundo entero como un juicio por el pecado. Sí, Dios tenía eso en su plan. Él trajo esa hambruna, pero también había planeado salvar a su pueblo. Y para eso envió a José adelante. Y ya vimos cómo lo envió, ¿no? No fue bonito, pero lo envió. Así como la hambruna fue un juicio anticipado por el pecado del mundo, hermano, amigo, también esta gran calamidad fue una gran oportunidad para que Dios mostrara su providencia y su gracia común. Dios estaba siendo fiel a sus promesas, a esa promesa que dio a Abraham, como lo vimos en la pasada oportunidad. Su descendencia sería bendición para todas las familias de la tierra. Y Dios estaba ahora presto, por gracia común, a salvar a Egipto de morir de hambre a través de José. Dios ya había hecho la mayor parte a través de José. Había a través de José almacenado muchas reservas. Y ahora José sería de bendición para muchas familias de la tierra. Y así, salvando a Egipto de ese juicio anticipado por el pecado, también Dios estaba preservando su pueblo, preservando a Jacob y su familia, el pueblo a través del cual vendría el cumplimiento de la promesa. Dios estaba allí preservando también el pueblo que daría luz al Mesías, al Salvador del mundo. Él está preservando al pueblo a través del cual cumpliría la promesa dada a Adán y Eva, aquel que aplastaría la cabeza del enemigo. Dios estaba mostrando su gracia común a Egipto por causa de su pueblo escogido, del pueblo, insisto, de donde vendría el Mesías. Y sigue el aroma a Navidad. José es el gran salvador por gracia común de Egipto.
Un pueblo malo, un pueblo malvado, un pueblo impío, idólatra. Y Dios muestra su gran gracia. Él es el héroe. Él no estaba actuando como un gobernante malvado al comprar al pueblo para Faraón. Esto no se trataba de una esclavitud deshonrosa, explotadora y humillante, sino redentora. Algunos dicen, bueno, pero José, ¿por qué esclavizó finalmente al pueblo? ¿Por qué lo compró y les quitó todo y todo se lo dio a Faraón? Bueno, José finalmente estaba siendo un buen administrador, tanto que este sistema o esta solución en casos extremos estaba dada también por Dios en su ley en el Antiguo Testamento. Si usted mira Levítico 25:25, Dios también aconsejó a su mismo pueblo que si entraba en una bancarrota y perdía todo y no tenía con qué comer, que se vendiera aquel que sí tenía. ¿Lo recuerda? Y que fuera su siervo, solo que podía tener la oportunidad de ser libre después de pasado un tiempo. Así que lo que hacía José no era explotación, era caridad, era gracia. Ser esclavo en el tiempo del Antiguo Testamento, hace más de 3.500 años, no es esa esclavitud de la que vemos en televisión hoy en el siglo XXI. Esa esclavitud de los africanos que fueron traídos a la fuerza y maltratados y abusados. No, eso no tiene nada que ver con la esclavitud de aquellos tiempos. Ser esclavo significaba seguridad en un mundo incierto. En esa época no había seguridad social, no había prestaciones por desempleo, no había organizaciones benéficas. Ser esclavo aseguraba un hogar, un refugio, ropa, comida, trabajo. Había alguien que cuidaba del esclavo, de su familia, de sus hijos, proveía para ello. José estaba haciendo eso, estableciendo ese sistema para garantizar que el pueblo de Egipto sobreviviera a esa catástrofe, a ese juicio justo que Dios había traído. Toda la población iba a ser alimentada, toda la población iba a sobrevivir. Y esa gracia fue reconocida y agradecida por los mismos egipcios. Versículo 23 al 26, mire conmigo. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, ¿qué responderían? Tú eres un tirano, un gobernador, así como tus hermanos te esclavizaron vendiéndote a ti como esclavo aquí en Egipto, vas a ser con nosotros. ¿Eso le dijeron? No, mire lo que respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto toda la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. José les está ayudando, él les está llevando adelante. El pueblo va a sobrevivir, Faraón va a prosperar. Faraón se convirtió en el hombre más poderoso y rico del mundo, prosperó sin límite. Dios lo quiso así. Y dijeron: tú nos has salvado la vida, dijeron los egipcios. José, por supuesto, nos muestra un tipo de Cristo maravilloso. Ese Cristo
que nos hace ir a Él y someternos a Él voluntariamente y gozarnos de ser sus siervos. ¿Quién de ustedes que ha creído en Cristo no quiere ser el siervo de su Salvador y entregar su vida entera a Él voluntariamente? Eso es un reconocimiento de la gracia que muestra Cristo, que nos ha dado todo para nuestras almas, para salvarnos de la muerte eterna. Así pues, hemos visto en este primer punto que vivimos en un mundo que sobrevive, que prospera por la gracia o gracias a la gracia común de Dios. Dios hace salir sol sobre buenos y malos, y Dios quiso prosperar a Faraón y quiso sostener incluso al pueblo egipcio a través de José, pero también a su vez es Dios que estaba mostrando gracia con su pueblo, preservándolo, porque ese pueblo daría luz a aquel hijo de la promesa. Y eso nos lleva al segundo punto. Vivimos como un pueblo que prospera por gracia especial. Es muy significativo notar que el autor inspirado en esta porción de las Escrituras nos presenta primero un panorama muy oscuro, un panorama de ruina, de hambre, de devastación, de peligro de muerte, una situación gravísima. Y en medio de ese escenario, en el mismo contexto, en la misma época, en el mismo lugar de la tierra, se vive una situación totalmente distinta, diferente. Versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Nota usted el contraste? ¿Sí lo nota? Si no lo nota, vaya al verso 13 y nuevamente mire conmigo. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. ¿Ya tiene ahí ese panorama? Ahora mire el 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. El contraste es absoluto. ¿Por qué ese contraste? Bueno, lo primero que quiero decir aquí, hermano, amigo, es: Dios trata a su pueblo de manera muy diferente que a todo el mundo. Dios trata a su pueblo de manera muy diferente que a todo el mundo. Sí, Dios lo trata a usted de manera diferente que a todo el mundo, si usted es creyente, querido hermano. ¿No le parece increíble lo que está sucediendo en el versículo 27 a la luz de lo que está pasando en el mundo entero? Es increíble. Israel está prosperando. Aumentaron, se multiplicaron en gran manera. En medio de toda la hambruna, la gente sufriendo, dando su dinero, dan su tierra, dan su ganado, dan sus cuerpos, dan todo, dan sus hijos. Se convierten en propiedad de Faraón, no les queda nada. Eso es Egipto. Y amigo, hermano, eso es lo único que ofrece el mundo caído.
Eso es lo que le ofrece el mundo a usted. Eso es lo que usted puede esperar y recibir de Egipto. Que todo se venga menos, porque el mundo está bajo el justo juicio de Dios y lo único seguro que se puede esperar es la muerte, a menos que se acuda a un José con pan de vida suficiente y agua de vida que sacie el alma eternamente. Con José hay esperanza, vida abundante, prosperidad, a pesar que en Egipto arrecie el juicio de Dios, el pan escasee, la muerte merodee y ronde. ¿Nota la diferencia? ¿Sabe usted de la gracia especial con que Dios le trata? En medio de un Egipto que está bajo la maldición de Dios, ¿ve usted la gracia que le sostiene? ¿Ve usted la gracia que le preserva? ¿Ve usted la gracia especial de Dios que lo trata totalmente distinto y diferente a como trata al mundo caído? La familia de Jacob estaba bajo la protección de José. La protección especial de Dios estaba sobre ellos. Prosperaban en medio de las peores condiciones y donde las cosas parecen estar todas en contra. Pero ahí dice, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, dice el verso 27. ¿Puede usted confiar en la gracia de Dios, hermana? ¿Cree usted en la gracia de Dios? ¿Pero cree usted en la gracia especial con su pueblo? Está en las Escrituras. ¿Puede usted confiar en esa gracia especial? El versículo 27 es una reafirmación de nuestras expectativas cristianas, una garantía de nuestra esperanza. Lea con atención. Hay un contraste sorprendente entre los egipcios por un lado y los israelitas por el otro. El pueblo del mundo y el pueblo de Dios. En ese lugar horrible. Porque Egipto era un lugar horrible en la condición que estaba. No había pan, no había nada. Tocaba venderse uno mismo para sobrevivir. En medio de esa hambruna, en esas circunstancias tan difíciles, amenazantes, ¿qué iba a pasar con el pueblo de Dios? Bueno, el versículo 27 lo dice, y lo dice claro: prospera, les va bien, serán bendecidos, dice. Tomaron posesión de ellas, se aumentaron, se multiplicaron en gran manera. ¿No se pregunta usted por qué? Bueno, porque Dios lo había prometido. Le dijo a Jacob: no tengas miedo de descender a Egipto. Yo haré de ti una gran nación. Descenderé contigo a Egipto, estaré contigo, te bendeciré. Y eso es lo que está pasando aquí. Y ese es el mensaje que Dios nos da, queridos hermanos, esta mañana. El pueblo de Dios va adelante, prospera en medio de cualquier situación, circunstancia, país, en cualquier sociedad, en cualquier emergencia, por severa que sea la hambruna, el pueblo de Dios prospera. No importa cuán corrupto sea nuestro mundo, el pueblo de Dios va adelante y crecerá. No importa cuántas amenazas hay a nuestro alrededor, herejías, la agenda que tiene el progresismo, la corrupción rampante, el pensamiento posmoderno, el pueblo de Dios sigue adelante porque Dios ha prometido que multiplicará a su pueblo sobre la tierra.
No hay que tener miedo, no hay que ser pesimistas. Hermano, es hora de abandonar nuestro egoísmo. Sí, por favor, hermano, luche contra su egoísmo. Empieza a pensar como un pueblo escogido. Yo insisto muchas veces, a veces pensamos que somos únicos, que somos los únicos que nos vamos a salvar, que vamos individualmente al reino. No, somos un pueblo escogido. Empecemos a pensar como ese pueblo de la promesa, el Israel espiritual. El siglo XXI no impedirá que la iglesia, el Israel espiritual, siga adelante. Nuestra cultura pecaminosa no impedirá que Dios bendiga a su pueblo. Dios bendice su iglesia porque la ha escogido, porque la ha hecho objeto especial de su gracia especial en su Hijo Jesucristo. A veces decimos, ¿y qué será de nuestra iglesia? ¿Y qué será de la iglesia de Cristo con este mundo así y así? ¿Qué dice el versículo 27? Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Quiere decir que les iba a ir bien en todo? ¿Que le iban a pasar bien y bonito en todo? No, iban a estar 400 años esclavos ahí en Egipto. Pero el pueblo de 70 se multiplicó a 2 millones, que fueron los que salieron de ahí, de la esclavitud, cuando atravesaron el Mar Rojo. ¿Prosperaron o no prosperaron? En tales circunstancias, los israelitas se multiplicaron rápidamente. Así la iglesia, recuerda, en la persecución, recién mueren los apóstoles y el Imperio Romano inicia la persecución muy temprano, incluso mueren algunos apóstoles como mártires bajo el Imperio Romano. Y al finalizar esa persecución, cuando se firma el Tratado de Tolerancia en Milán, había iglesias por todas partes. Empezaron a surgir las iglesias de todos los creyentes que Dios había llamado y unido a su iglesia en medio de fuerte persecución del Imperio Romano, que quería devastar y acabar con esa peste del cristianismo. La iglesia sigue adelante porque la iglesia prospera en el mundo por causa de la gracia especial de Dios. Por eso hemos dicho que prosperamos en este mundo por la gracia especial de Dios. Entraron pocos a Egipto, 70 como dije, y salieron muchos a otra tierra. Y eso nos lleva a movernos al último punto. Tercero, viviremos en un mundo más próspero por gracia especial. Del versículo 28 hasta el final del capítulo, se nos relata la conversación que tuvieron Jacob y su hijo José acerca del futuro, yo diría, inmediato. Y antes de que miremos cuál fue la conversación de padre e hijo, miremos un poco acerca de la condición de Jacob. Jacob era un hombre ya anciano. Jacob, cuando se presentó ante Faraón, había pensado que ya sus días estaban contados, ¿recuerda?
Él dijo, mis días son pocos y malos, pero resultó distinto, pues vivió 17 años después que se presentó ante Faraón, porque Dios es el que tiene el destino de nuestra vida en sus manos. Él es el que establece el día y la hora en que partimos de este mundo. Y aquí dice en el versículo 28 y 29 que es Dios quien sabe cuándo vamos a partir de esta tierra. Verso 28, vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Note, y llegaron los días de Israel para morir. Hay un día para morir. Hay un día del nacimiento y hay un día para la muerte. ¿Quién sabe cuándo es el día? Dios es el único que sabe. Y aquí el autor inspirado dice que Dios lo sabe. Llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Te ruego que no me entierres en Egipto. Te ruego que no me entierres en Egipto, le dice Jacob a su hijo José. Qué palabras tan significativas en la boca de un anciano como Jacob. Este Jacob, ya lo hemos visto en sus experiencias pasadas con Dios. Ha vivido altas cimas de la fe y de la comunión con el Señor. También lo hemos visto que ha caído en profundos abismos de incredulidad. Y ahora con estas palabras muestra que su fe por fin ha madurado y sabemos dónde está puesto su corazón. Le dice a José: te ruego, no me entierres en Egipto. Una declaración, insisto, muy significativa. Está diciéndole a su hijo: nosotros no pertenecemos a esta tierra. Y note que le está diciendo a José: no me entierres en Egipto. ¿Y quién era José? Era el hombre más importante y poderoso después de Faraón. Es el que había hecho entrar a su familia a Egipto y lo había hecho prosperar, y por eso ahora estaban bien ubicados en Egipto. Y Jacob le está diciendo a José: por más que estamos prósperos, por más que nos ha ido bien aquí, este no es nuestro lugar. Esta no es nuestra herencia. Esta tierra no es la nuestra. Quiero dormir donde duermen mis padres, dice Jacob. Hemos prosperado mucho aquí, pero hay un lugar más próspero donde estar para siempre. Eso es lo que significan las palabras de Jacob: te ruego, no me entierres en Egipto. Esas son las palabras de un verdadero creyente.
Alguien que sabe que no pertenece a este mundo, a este lugar, porque tenemos un lugar mejor a donde ir. Esta confesión de fe, querida congregación, es un conmovedor recordatorio de nuestro destino. Si somos verdaderos creyentes, unámonos a Jacob y digamos: no nos entierren en Egipto. Este mundo no es nuestro hogar. La Canaán celestial es nuestro hogar. Y así como Jacob, los creyentes más maduros están puestos en la iglesia para señalar a los demás, a los más jóvenes, siempre hacia el cielo. Enseñarles que no hagan tesoros en esta tierra, donde hay ladrones que minan, donde el óxido corroe todo. Y usted, querido hermano, hermana, que ya lleva años en la fe, debe estar señalando siempre hacia una tierra mejor, para que sus hijos, para que otros hermanos suyos en la iglesia no estén poniendo sus expectativas y esperanzas demasiado aquí en este mundo. Usted tiene que estar señalando siempre al cielo. Ese es su ministerio. Querido hermano mayor, que ya tiene tiempo en la fe, testifique de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios. Dígale a la generación joven que no desperdicie tanto su vida en lo que va a quedar atrás, que hay cosas más importantes, que somos peregrinos en esta tierra, que como Pedro lo dijo en su carta, tenemos una esperanza viva de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para los creyentes. ¿Cada cuánto le dice usted eso a sus hijos, querido padre de familia? Dígaselo todos los días, todas las noches. Dígaselo a su hermano de la iglesia más joven, que está afanoso con las cosas de este mundo, angustiado, tal. Dígale: tranquilo. Los años que Dios le ha dado a usted le permiten tener ese reposo, esa paciencia que vemos ahora en Jacob, en su corazón y en su alma, que le permite decir: por favor, que no me entierren en Egipto. Yo voy para otra parte. Ayudémonos mutuamente a prepararnos para el cielo, porque allá es donde realmente prosperarán nuestras almas. El mundo prospera por pura gracia común. El pueblo de Dios prospera en este mundo por gracia especial, pero hay un lugar mejor donde nuestras almas prosperarán eternamente, disfrutando de las delicias que hay a la diestra de Dios para siempre. En conclusión, debemos saber que somos objetos de la gracia especial de Dios, hermanos, y eso por el puro afecto de su voluntad, mientras soberanamente
Dios trae calamidad y bienestar a nuestras vidas, todo ayuda a la prosperidad de nuestras almas. Alguien lo expresó de esta manera: todo lo que soportamos y disfrutamos, todas nuestras relaciones, todos nuestros honores, todos nuestros defectos, todas nuestras desilusiones, todas nuestras ganancias, todas nuestras pérdidas, todas ellas están destinadas a nuestra prosperidad final, la prosperidad que viene por la gracia especial de Dios, la prosperidad de la comunión con el Dios Trino, con los ángeles y los redimidos en gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, esa es la prosperidad que Dios quiere, la prosperidad de nuestras almas. Y hoy prosperamos solo por gracia especial. El mundo sobrevive por gracia común y nosotros esperamos un lugar mejor donde prosperaremos eternamente para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santo y bueno, queremos agradecerte por tu gracia, porque aún en medio de circunstancias donde todo juega en contra, tú, Señor, preservas tu pueblo. Tú sigues fielmente cumpliendo tu promesa. Tú no abandonas a tu pueblo en Egipto. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y te damos gracias, Señor. Padre, enséñanos a reconocer tu gracia. Enséñanos, Padre, a reconocer cómo quieres prosperar nuestra alma en toda circunstancia, en toda oportunidad, en medio de todo peligro. Y que fielmente tú lo harás. Ayúdanos a confiar y creer en esta gracia especial, Señor. Te lo rogamos, Padre, quieras alcanzar a los que no creen con esta gracia. Padre, permíteles experimentar el hambre, la sed y también el aroma a muerte eterna, para que corran a Cristo y busquen el pan de vida y sacien sus almas y sean libres de la condenación y de la ruina eterna. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.